Comenzamos con nuestra oración de la mañana, en esta mañana de domingo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te Confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a escuchar la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, y dice así. Y entonces un doctor de la ley se levantó y preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida eterna. La parábola del buen samaritano. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: Cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él. Le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de la misma manera. Amén. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, estamos ahora en el capítulo 10, según San Lucas, que ya veníamos desde la lectura del domingo pasado con ese elemento ahí de crisis con relación a justamente a los samaritanos, que los discípulos, tenían sus intervenciones de enojo porque no lo habían recibido a Jesús cuando pasaba por Samaria camino a Jerusalén. Y ahora, por eso el texto de hoy y la parábola que incluye, la parábola tradicionalmente conocida como el buen samaritano, juegan un poco de lo contrafáctico, ¿no? O sea, lo que los discípulos han hecho una lectura, samaritanos malos que no reciben a Jesús, hay que pedir el fuego del cielo y consumirlos. Jesús mueve esto a otro escenario, aprovechando una situación. La parte del mandamiento principal, que también es una forma de darle un título, lo vamos a encontrar en Mateo, Marcos y Lucas. Es decir, está en los 3, así, de la tradición, está, que uno puede ponerlos uno al ladito del otro, los de esos 3 evangelios, porque tienen la misma estructura. Sinópticos, dicen la gente que se dedica a esas cosas. La parábola del samaritano solo está en Lucas, pero es como una vuelta más, y ahí es donde vamos a tratar de leer esto de manera un poquito integral. El texto arranca con esto de que el doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerle a prueba. Si uno mira los comentarios más clásicos, realmente la lectura esta es una
que se hace de esto es una lectura negativa, pero no es necesariamente así. Es decir, esa tiene que ver más con procesos interpretativos que análisis del texto en sí mismo. Es decir, porque el concepto de poner a prueba también es poner a prueba realmente es el valor de aquello que está. Es decir, no es solo la mirada negativa de vamos a ver si le hacemos pisar el palito o ver si lo enganchamos en alguna, sino puede ser a ver si esto que se está enseñando, predicando, anunciando, usen la palabra que más les guste, si esto pasa la prueba de lo que es correcto, por decirlo de alguna manera. Y no deberíamos caer, entonces, al hacer esto, lo que no deberíamos caer es hacer lecturas moralistas del texto, porque no es un texto moralista. Porque después, si no, vamos a hacer también lo mismo con la parábola del samaritano. Vamos a caer en las lecturas moralistas, que son cuestiones más bien posteriores que uno le carga al texto, que lo que sale de la lectura sencilla. La pregunta del maestro de la ley, doctor de la ley, traduce esta versión, es como un tema central de la fe. ¿Qué se debe hacer para heredar la vida eterna? Hay que ver si el concepto de vida eterna de estos textos, como textos primitivos o por lo menos tempranos, digamos, coincide con la que tenemos hoy día. Posiblemente no. Pero entonces vamos a movernos por la estructura y tratar de ir a la parte más profunda de cómo el texto construye sentido. Y la cita, porque Jesús finalmente dice, esto como estilo es común de época, devuelve con una pregunta. O sea, porque el que pregunta es, entre comillas, un especialista. Bueno, ahí está la cuestión. No es alguien que en el camino le hace una pregunta al pasado. La pregunta de un especialista. Entonces le devuelve la pregunta. Y dice, bueno, estas idas y vueltas... allá hace muchos años, y uno mientras leía el texto me reía un poco porque recuerda anécdotas. Allá cursábamos primer año en Facultad de Teología, hace un rato atrás, y en el curso, era el curso debe haber sido hebreo, el profesor Ricciardi, uno de los señeros profesores de la Facultad de Teología, entonces está dando la clase y uno de los estudiantes, un compañero nuestro de estudiantes, le hace una pregunta. Entonces detiene la clase y mira por encima de los lentes y dice, ¿y por qué pregunta? No, profesor, porque no sé. Entonces el profesor le responde, bueno, si no sabe, no pregunte. Y siguió dando la clase. Bueno, uno dice, bueno, no sé si es el estilo más pedagógico, pero sí tiene algo interesante. Se supone que los que están sentados ahí, bueno, algo deberían haber leído para la clase y algo deberían saber. Entonces, claro, la cuestión es justamente, bueno, esto no es el nivel, estaba diciendo el viejo profesor, donde surge la pregunta. O sea, esa pregunta la tiene que poder responder yendo a la biblioteca, no haciendo perder tiempo en la clase. Era un poco... Hoy en día las miradas pedagógicas son diferentes y no sé si mejores, diferentes. Pero, ¿qué ha hecho Jesús acá? Devolverle la pregunta. Es decir, bueno, ¿qué dice la ley? Y hay una cita, que en realidad no es una cita, sino dos, porque hay una cita del Deuteronomio y también del Levítico, que aparecen combinadas. Le respondió, o sea, el maestro doctor de la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, Jesús le respondió exactamente, has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Bueno, ahora claro, Lucas, como evangelio, también es un evangelio que escribe y anuncia para gente tal vez que no tengan tanta tradición, que
hay quienes la tienen y quienes no la tienen, no es ni bueno ni malo, pero a veces hay que como traer otros elementos, porque cómo esto que se resuelve con una cita se actualiza y cómo funciona. Entonces aparece la parábola, una de las parábolas más hermosas del texto bíblico, que está justamente es contrafáctica con los samaritanos que no reciben a Jesús y que los discípulos quieren hacer caer fuego del cielo y que los consuma, o poder mirar de otra manera. Porque ahora lo que ha traído el especialista, que depende de cómo uno quiera interpretar que la traducción dice para justificarse, uno puede ponerle una carga negativa o no. Y decir, bueno, la pregunta que sigue, bueno, es cuáles son los límites de esto. Esto lo vamos a tener muchas veces en el texto. Pedro va a preguntar a Jesús, bueno, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Es decir, hasta 7. Para Pedro decía, bueno, número importante en la Biblia. Está como haciendo una muy buena oferta. Y Jesús ahí le responde hasta 70 veces 7. Bueno, claro, ¿es cuantitativa la cosa o es cualitativa la cosa? ¿O son las dos cosas y hay que leerlas juntas? Y ahí es donde la parábola aparece. Y aparece entonces la circunstancia de una persona, y no se dice mucho más, porque no es importante el quién, decíamos el domingo pasado, con la parte anterior de este texto, si las cosas son importantes según quién las dice o no. Lo importante es lo que se dice o lo que se hace. Esta cuestión donde hay un poco siempre, sin duda. Pero no quedar atrapados en que si el que dice jerárquicamente tiene un lugar importante, entonces vale. Y si lo dice alguien que no ocupa esos lugares, simplemente no vale. Y ahora tenemos los personajes de nuestra parábola con sus interrelaciones, donde al principio, cuando hay alguien que está herido, que ha sido robado y despojado, y dejándolo medio muerto, y entonces pasa el sacerdote, lo ve y sigue, y también pasa un levita y sigue de largo. Claro, uno tiene por ahí la cuestión y a veces un poquito de ciertas cuestiones más vinculadas a veces a la escuela dominical, los sacerdotes y levitas son mala gente. Bueno, sería hacer lo mismo que hicieron los discípulos con respecto a los samaritanos en el texto anterior, y no a donde Jesús nos está llevando tampoco. Simplemente está poniendo un escenario donde los dos que pasan de largo, que seguramente uno hasta puede, hasta por cuestiones rituales, entender motivos, pero hay una cuestión más básica, porque como nos hemos ido a la ley, la cuestión de la vida eterna, aquí, en esta parte primera, está encuadrada en la ley, en las Escrituras. Y si levantamos esa frase de Lutero, Lutero dice que lo que nosotros y nosotras llamamos Antiguo Testamento, mal llamamos Antiguo Testamento, ¿sí? Esa es la Escritura, dice Lutero. Lo que llamamos Nuevo Testamento es predicación, y se predica sobre y a partir del evento de Jesucristo. Pero entonces la ley, y en las viejas formulaciones de tipo de cómo entendemos la fe, bueno, tenemos esto. Primero la fe, primero la ley, y después está el Evangelio. O sea, como, entre comillas, un ordenamiento secuencial, eso tiene sus problemas también, pero con esta visión que no hay un corte entre una cosa y la otra. Entonces, ¿qué aparece? Bueno, este elemento de textos unidos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, entonces sigue texto, y a tu prójimo como a ti mismo. Nos coloca en estas dos dimensiones, que después uno encuentra palabras que se van utilizando en el tiempo, mal utilizadas después porque le vamos poniendo cargas de nuestra propia experiencia cultural como personas, bueno, ahora en el siglo XXI,
le cargamos al texto, cosa que probablemente el texto construye de otra manera. Pero esta relación de ley y evangelio, aquí está. O sea, está la ley como el piso mínimo, y no es poca cosa, porque ofrece de la vida eterna. Ahora es el piso mínimo. Y ahí es donde uno dice, bueno, la distinción de ley y evangelio es importante, pero no se pueden separar. Ahí, si uno quiere ir a lo más conservador de lo conservador, de lo conservador, de lo conservador de las tradiciones luteranas de este lado del mundo, ¿no? Del lado más de este lado de los océanos, que probable sea Walter, va a decir en una de sus tesis que lo peor que le puede pasar a la Iglesia es confundir la ley con el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque el Evangelio es a través de la persona de Jesucristo leer y anunciar. Y eso es lo que está pasando en esta parábola. Es decir, hay un punto básico que los primeros personajes, los que pasaron de largo, han dejado, entre comillas, ante la ley sin cumplir, que es toda una cuestión que tiene que ver con las culturas del desierto. Uno atiende al necesitado, porque mañana puedo ser yo. No es excesivamente elaborado, aunque después sí se le va dando que esto tiene justamente, es lo que Dios espera. Y para el relato bíblico, nuestro relato grande, que es parte de lo que también hace a lo cristiano, porque no hay una separación así, una pared entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino la continuidad donde se vuelve a leer. Cuando el pueblo de Israel, Dios lo libera y lo saca de Egipto y van hacia nuevas tierras, y no es un texto para justificar cosas que pasan hoy en día, nada que ver, hay que leerlo hermenéuticamente. Es decir, hay entre lo que va ocurriendo la gran intervención, Dios, Moisés, ahí es el tema de la ley. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué? Bien, razones teológicas montonazo, pero lo más básico es que la ley lo que hace es regular para que, como decía el doctor Pietrantonio en clase también, los grandotes no se coman a los chiquitos. Un poco esta idea de que, bueno, muchas veces nos refugiamos en esas ideas de decir, bueno, el poder corrompe. Bueno, probablemente no. Claro, está el problema de que sí muestra cómo son las personas que por estar en lugares de jerarquía se creen impunes. Eso sí, es un desenmascarador de primera línea. Y bueno, por eso el primer uso de la ley, estamos ahora en el orden de Lutero, si estuvieras leyendo Calvino, lo invertimos. Dicen pi por ojo más o menos lo mismo, pero tienen otro orden. El primer uso de la ley es justamente frenar a los poderosos para que no se aprovechen de la vulnerabilidad de los que tienen menos poder. Entonces dice, bueno, pero Israel salía de toda una experiencia de haber sufrido la opresión del faraón. Lo lógico es que con toda experiencia de ese dolor van a tener una construcción social diferente. Bueno, Dios por las dudas y tal vez en su infinita sabiduría y también su infinita misericordia dice, bueno, no, pero acá tienen esto. Y bueno, y llega en el momento, el relato del Sinaí y todo llega en un momento de una crisis muy grande en el pueblo, que es querer volver al pasado, un pasado que nunca existió, pero que sí es el pasado que construye como modelo todo lo que es el sentido de la falta de la libertad y la opresión, aunque uno lo recuerde con los mejores recuerdos. Lo que pasa es que nuestros recuerdos también son
fabulaciones en gran medida. O sea, hay algunas cosas, bueno, y hay otras que, bueno, ya son campo para el analista, ¿no? El analista, no para el relato de la fe. Entonces, la ley, que para nosotros y nosotras probablemente se resumen en los famosos 10 mandamientos, pero bueno, está en un campo mucho más grande de cuestiones que tienen que ver con nuestra responsabilidad compartida por el otro y por la otra. ¿Qué es lo que el doctor de la ley en la primera parte ha traído? Pero ahora le hace la pregunta a Jesús, pero ¿cuál es el límite? Es como Pedro cuando pregunta cuántas veces hay que perdonar. Y Jesús, en lugar de llevarlo a una cuestión de cantidad, lo coloca en una interpretación de calidad. Nos desconcentra, porque es más fácil que nos den un número, aunque sea un número grande. Pero bueno, entonces uno alcanza, no alcanza, ve si logró los méritos necesarios. El problema es que nunca hay mérito suficiente para cubrir nuestra ruptura humana. Y ahí es donde la parábola del samaritano entra a jugar en ley y evangelio, en esta simultaneidad donde se conectan, no se confunden, o sea, no están confundidos, no hay una mezcolanza, ahí como aparece muchas veces en cosas por ahí, pero al mismo tiempo no están quebrados con un muro, así como no hay muro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como no hay un muro entre que Jesucristo, decimos en la tradición cristiana, por lo menos en la tradición general, que es verdadero Dios y verdadero ser humano simultáneamente, sin que se mezcle, pero en un solo Cristo. Y ahí está esto de poder leer lo uno. Es como cuando uno dice, bueno, ley y evangelio, sí, hay que mantener la distinción para no meter la pata. Pero después el evangelio es interpretación de la ley que está incorporada, donde, claro, la clave va a ser cómo leemos. Para la tradición cristiana, y por supuesto, se lee desde la fe y el amor. Es así que se lee. Y ese amor, en el campo, digamos, que excede un poco, donde hay otros y otras también, bueno, el amor es justicia, leemos ahí en la apología de la Confesión de Augsburgo. Entonces, lo que la persona cristiana ve como un acto de amor, los demás que miran, que no son parte de ese modelo, lo pueden leer como un acto de lo que es justo. Ahí es donde ley y evangelio. Ahora vamos al samaritano, donde vamos a encontrar estos elementos en esta bellísima parábola. Posiblemente lo que hace el samaritano es cumplir con tradiciones del desierto, donde, bueno, uno se queda pensando, iba a hacer un comentario diciendo, bueno, si uno se cae en la ciudad hay más gente, sí, de que lo socorran a uno es otra cosa también, ¿eh? O sea, piensen, y piensen cómo somos, cómo pasamos de largo delante de cuántas situaciones. O sea, entonces, a la hora de señalar con el dedo al sacerdote y al levita, en algún lado recuerdo alguna clase de escuela dominical que dice que cuando uno señala a otro hay un dedo que apunta y otros que apuntan hacia uno, ¿no? Es decir, bueno, es decir, recordar estas cosas, muy sencillitas, pero que ayudan en cómo leemos. Ahora, ¿qué ha hecho el samaritano? Cumple la ley, pero aparece que después hay que también quitarle las lecturas moralistas, aparece que se excede en esto. O sea, está bien, o sea, uno puede decir, la ley llegaría tal vez, y más que felices, con que lo hubiera llevado hasta algún lugar donde lo atiendan y que se arregle. Y no es poca cosa. Por eso la ley tampoco es poca cosa, porque justamente pone los límites a los y las tiranos y tiranas de todos los tiempos. Eso hace. Pero la vueltita que hace a la lectura cristiana, a partir del evento de Cristo leemos, claro, lo que pasa es que nosotros ahora leemos donde Jesucristo es intérprete
porque al poner la parábola interpreta, pero también es interpretado, porque nosotros lo leemos con 2000 y piquín de años. Entonces es como que tenemos que ayudar, pero siempre hay un límite. Hay un límite, pero ¿quién pone el límite? Claro. Y ahí está la clave. ¿Qué pasó acá? Salió de lo cuantitativo, que podría haber sido hasta acá. ¿Y por qué no? Pero nos lleva a algo más complejo. ¿Cuál es la calidad de la cosa? Entonces, el mismo personaje del doctor de la ley, que por más que muchos comentarios tradicionales lo cargan bastante negativamente, el mismo termina enganchado en esto que diríamos que de pronto se convierte en un círculo virtuoso, porque comprende lo profundo. Ya no pasa solo por la ley, sino que aparece también el Evangelio, que es la misericordia y la compasión. Tener una misma pasión, tener algo corazón que lata en común, misericordia, el sentir en un mismo corazón, ¿no? El miser, el cardía, ¿no? Bueno, esto donde quien hizo, y ahí el que tuvo compasión de él, ¿quién es el prójimo? Claro, ya no es la definición. Bueno, prójimos son mi familia, mis vecinos, y bueno, uno, si es como Pedro, que decía, bueno, 7 veces estaría bien perdonar a mi hermano, y por eso Pedro está corriendo el límite para Pedro muchísimo, y para otros demasiado. Pero Jesús dice, no, el tema no es el tema del límite, sino que justamente la compasión, la misericordia, lo que hace Dios es ponerse en un espacio donde no está el límite. Claro, somos limitados como seres humanos, pero al mismo tiempo, ¿cómo lo miramos? Ya no es la pregunta de ¿y quién es mi prójimo? Como algo establecido, sino cómo nos hacemos prójimo. Y esto es un cambio que hay en el modelo. Ya no queda en la ley que dice, bueno, hasta acá, sino que ¿cómo lo miro? Y bueno, nos va a llevar a otros campos diferentes, donde el criterio ahora no es decir, bueno, el límite es, digamos, para ser muy generosos, los de la propia tribu. Es algo para el funcionamiento interno, claro, cuando eso se pone en espacios más grandes, uno ve qué es lo que pasa. Simplemente miremos hacia dónde estamos y hacia dónde navega nuestro mundo a una velocidad que debería estar diciendo, epa, 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 al menos levanten el pie del acelerador si no pisan el freno, dice, hacia dónde estamos navegando, y bueno, estamos navegando en una lectura tribal, donde el otro, más allá de esa barrera, esa pared, es mi enemigo al que tengo que o destruir o sacarle lo que tiene o algo. O sea, no se entra en la dinámica del Evangelio del cuidado de los unos por los otros sin la pregunta de antemano de si esa o ese es parte de alguna lista interna que hace que merezca esto. Se ha roto el modelo del mérito y aparece en el escenario el modelo de la misericordia y la compasión, porque en esta construcción lo vamos a encontrar también en Lutero, lo vamos a encontrar en San Agustín, lo vamos a encontrar en un montón de lados, que después esto pasa, donde la relación de nuestro vínculo que Dios establece de fe, Lutero va a hablar de que es lo espiritual, y hay que tener cuidado de no caer en una oposición entre espiritual y material, así como contradictorio, sino que son dos facetas en las cuales nos movemos y vivimos, en esta integralidad de facetas de todos los tiempos y de todos los lugares, donde nos evita, de alguna manera, este vínculo, caer en la idealización de los pasados, con nuestros propios relatos, e irnos a vivir a algún lugar por ahí que ni siquiera existió.
Bueno, esto tiene que ver muchas veces con el temor. Si me comprometo con algo que va a venir en el paquete, y bueno, sí, vienen cosas, ¿qué va a ser? Pero también en ese vienen cosas, viene también ese vínculo, regalo de la gracia de Dios en nuestras vidas. O sea, la vida también es renovada, la propia, en el circuito. ¿Cuánto, cómo, dónde? Y bueno, y eso es algo que justamente no tiene la regla que quiere el doctor de la ley. ¿Y quién es mi prójimo? Entonces yo trazo el cuadradito y funciona acá. Eso es lo que está su pregunta. Pedro, bueno, 7 veces. Y no será mucho, habrá dicho Pedro. En el momento que lo dijo, dice, no será mucho. Bueno, Jesús le dice, hasta 70 veces 7, que no es para agarrar el papel y el lápiz para hacer cuentas, sino, es decir, el tema es cómo es la aproximación cualitativa justamente en el vínculo del regalo de la gracia de Dios que en fe el Espíritu Santo traslada a nuestros corazones. Y entonces nos saca de la cuestión moral, de los méritos, y nos lleva a la vivencia de la presencia de Jesús en nuestras propias vidas y cómo esto se relaciona con nuestros semejantes. El samaritano no solo deja el dinero, que está ahí en lo cuantitativo, pero le dice al posadero, y si gastás de más a la vuelta, decime, porque lo cubro. No sabe cuánto, no sabe, y sigue camino, y volverá, y ahí verá. Bueno, claro, lo que se traslada ahora es que el doctor de la ley ya no le alcanza, ya se metió en este brete de la pregunta, porque lo otro, bueno, todavía estaba así como en un cuadradito, y dice, hay que hacer esto, y con eso ya está. Pero al abrirlo, Jesús lo abre de una manera que ya no tiene un límite preciso donde podamos establecernos. Se convierte en consecuencia de la fe en la vida cotidiana. Que esta bellísima parábola nos ayude también a salir de nuestros momentos que todas tenemos, muy moralistas, donde sentimos que hemos hecho lo correcto, y está bien que así sea, porque la ley es eso también. Y la ley lo que hace es cuidar, es el piso mínimo de cuidar del bienestar. Por eso todo espacio, toda construcción social, toda organización que pierde su marco de ley, tampoco puede después encontrar donde hay una palabra del Evangelio, porque es ese primer límite necesario donde a partir de ahí también está la prédica. Cuando se pierde la ley, se desarma y se cae todo. Y se cae, sí, en espiritualismos y en cosas así, con palabras muy piadosas, pero totalmente vacías, porque no conecta con esta cuestión de que la fe se traslada a través del amor de manera concreta hacia el bienestar de la otra, del otro, hacia ese bien común de la casa grande que Dios nos ha regalado en su creación. Que tengan bendecida semana, que el Señor nos guarde en su gracia. Amén. Amén.
que el sol brille siempre cálido y benigno en tu cara, que la lluvia caiga bien sobre tus campos y hasta tanto nos volvamos a encontrar. Dios te guarde en la palma de su mano y hasta tanto nos volvamos a encontrar. Dios te guarde, Dios nos guarde en sus manos.